Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo. Tecnología y negocios en contexto. Gracias por acompañarnos en un episodio más y como siempre con nuestro coanfitrión Samuel Audiet. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Muy bien, emocionado por lo que vamos a tratar el día de hoy. Es algo que nos interesa a todas las personas de mi edad, más jóvenes y más viejos, yo creo. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a estar hablando? Estamos tratando sobre la educación, que Ok. es algo que ha centrado nuestra atención por cientos de años ya, pero que hoy en día es tal vez la mayor de nuestras preocupaciones como sociedad moderna. Hay una adoración por el tema de la educación que no está presente en otros temas de la vida, entonces queremos tratar un poco ese tema. Bueno, súper. Creo que personalmente la educación es uno de los temas que más me apasiona y no tanto por la posición de el cómo se enseña, sino más bien el cómo se aprende. Yo creo que, sobre todo por el cambio de las dinámicas actualmente, creo que debemos mirar y evaluar cómo estamos nosotros aprendiendo, por qué estamos aprendiendo, porque de repente estamos en una sociedad como la sociedad latina, que se cree que llegamos a cierta edad, dejamos de aprender o más bien cumplimos con nuestro posgrado y ya hasta ahí aprendimos y realmente no hay como una proactividad de seguir aprendiendo de por vida. Y yo creo que ese tipo de concepto o más bien esa perspectiva es la que deberíamos estar retomando. Pero bueno, entonces iniciemos. ¿Qué es la educación de acuerdo a la RAE? Aquí tenemos una definición y de acuerdo a la RAE dice que es la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, o también dice que es la acción y efecto de educar, que pues profunda. Y finalmente nos dice que es la instrucción por medio de la acción docente. Pero, ¿cómo ve hoy usted la educación o cómo definiría desde su perspectiva la educación, Samuel? La educación podemos tratarla por muchos temas, pero realmente como la entendemos y como tiene que ser entendida, es como este proceso de aprendizaje continuo que tiene lugar no solamente en los lugares, en las instituciones educativas, sino también en los demás aspectos de nuestra vida. Los niños aprenden. Estaba leyendo precisamente a nuestro amigo Rothbard en el manifiesto por una nueva libertad. Y él decía, hay un proceso que se trata, los niños aprenden, además de en el colegio, cuando escuchan a los padres hablar, en las revistas, en los libros, cuando hablan con sus amigos. Todo esto es un proceso educativo. Entonces, muchas veces entendemos más las cosas como precisamente estos lugares de la educación como la obtención de un título de bachiller, un título universitario, un título de posgrado, etcétera, pero De hecho, sí, eso era lo que le iba a comentar, porque siempre que pensamos, y esto creo que no es únicamente de nuestra cultura, sino a nivel mundial, siempre que se habla de educación, lo primero que nos viene a la mente es el título universitario, el grado del high school, o inmediatamente pensamos en este tema de títulos. Y yo creo que estamos entrando en un periodo de tiempo o en una época donde evidentemente está comenzando a verse un profundo conflicto, sí, al respecto de que ya educación ya no lo estamos viendo como igual a títulos porque estamos viendo que los títulos no nos están dando una retribución ni en empleo ni en productividad si hablamos por ejemplo a nivel de país, que aquí ya entramos entonces al concepto de sistema educativo. Si bien decimos que ok, la educación es todo el modelo donde hay unas personas que se encargan de la enseñanza, pero también habemos unos estudiantes o habemos personas que nos encargamos de aprender. A raíz de esto, entra a existir un concepto que es el sistema de educación, ¿sí? Y ya aquí en cuanto al sistema de educación, entonces entra un tercer actor que pues creo que muchos no estaríamos como de acuerdo en que participe, pero aún así
participa, pero este actor es el Estado, porque pues ya las personas que están a favor, pues obviamente de la participación de este actor, básicamente lo que dicen, ok, hay varias instituciones, hay varias organizaciones que se encargan de impartir la educación y necesitamos que alguien lo regule porque es que hay pobres que se quedan sin educación y un poco digamos que el argumento detrás de todo esto es de que efectivamente un país es productivo o un país tiene mayor posibilidad de crecer cuando tiene ventajas competitivas o cuando es productivo, pero de acuerdo a lo que muchos argumentan es que la educación precisamente le da esta ventaja competitiva a un país, de tal manera que pues el país pueda ser más productivo, los pobres tengan un mejor entorno. Ahora, el dilema hoy en día con el tema del sistema educativo es si realmente ese sistema educativo le está dando una ventaja competitiva a los países. Entiendo que a partir de ventajas competitivas un país pueda crecer más, pero hoy yo creo que el problema es realmente el sistema educativo les está dando la ventaja competitiva a las personas. A mí me llama mucho la atención ese argumento porque creo que termina siendo falso en ciertos, como en ciertos paradigmas, precisamente porque, ¿qué pasa? Como si miramos la historia de los países en los que hay mejor educación, Sí. realmente hay un tema súper interesante que estos países, cuando empezaron a ser empezaron a avanzar tanto, ser más industrializados, tener ventajas productivas. Sí, sí, sí. La mayoría de personas que participaban en esos mercados no eran educadas, ¿sí? Okay. Luego, después de que ellos fueron industrializados y empezaron a mejorar, la situación empieza a hacer que ellos educan más a sus hijos. Es más bien, la educación es un resultado de una mayor producción, de una mayor productividad, de un mejor estilo de vida, de una mejora de las condiciones humanas. Y no al revés. La educación por sí misma no trae esa ventaja y no se ha desarrollado esto tanto. Hemos visto lo contrario, que la producción empieza a ser mejor, empiezan a ser más productivos, que hay más salud, tienen más tiempo, porque el dinero les alcanza para comprar más cosas y les ayuda también para conseguir una mayor educación. Ok. Lo que pasa es que por lo que yo veo aquí hay como dos divisiones respecto a esto. Una división más bien entre dos partes. Uno está la parte técnica, que es la que genera productividad, ¿sí? El aprendizaje de ciertas habilidades que nos hacen más productivos, pero también hay una parte súper interesante en la educación o más bien en el sistema y es la investigación. Y la investigación, por ejemplo, enfocada en la tecnología para incrementar la productividad a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque si de repente nos enfocamos únicamente en ser productivos capacitando a las personas para que puedan sacar adelante las industrias, va a llegar un momento, y que es lo que creo que tratan de respaldar un poco el argumento, es que se necesita generar cierto tipo o cierto nivel de investigación que al final, de cara al mediano plazo, generen mayor innovación tecnológica, porque al final eso es lo que trae la investigación. Si bien es cierto que la parte técnica mueve la producción, creo que la parte investigativa de nuevas tecnologías, de innovación, es lo que va a generar una ventaja competitiva de cara hacia el futuro. También, pero si miramos realmente a las personas que estaban creando, que han creado, no siempre han necesitado esa instrucción primera educativa, como formal. Siempre ayuda, sí, porque hay temas en los que no se pueden explorar por sí solos, y que las universidades y los colegios tienden a dar con una mayor facilidad que la investigación por uno mismo. Muchas veces sí, muchas veces no. Lo que pasa también es que
hay un enfoque distinto precisamente porque, como lo que decía usted, el Estado ha introducido estos temas para que ellos puedan tener un poco más de influencia. Y Ya. claro, como tienen más influencia en temas educativos, van a promover temas de educación formal que la no formal. Porque ¿cómo le saca usted impuestos a una mamá que le está enseñando a los hijos aquí en la casa? Es Ok. muy difícil, ¿sí? Entonces hay muchísimos temas ahí, pero también está que muchos de los argumentos de los que salimos aquí es que las clases medias trabajadoras, Sí. las clases medias que, vamos a decir, los que trabajan como abogados, los que trabajan como economistas, los que trabajan como administradores y personas que son como de manejo medio en las empresas, ven ventajas competitivas en la educación. Y Ok, claro, es sí. que ellos ven cómo la educación los ha ayudado a avanzar a ellos en sus carreras, los ha ayudado a sacar más plata en general, pero no a todo el mundo le conviene y le sirven los mismos modelos educativos. Entonces, Cierto. no porque haya sido una ventaja para mí en mi campo de estudio, lo va a ser para una persona que que no tiene no tiene ese deseo o no tiene la La capacidad capacidad de poder ingresar o de como... ingresar a esto. Y no hablo solamente económica, hablo también cognitiva, lo que sea. Hay personas a las que que no van a poder con esa carga, con esas cargas tanto económicas como intelectuales muchas veces. Entonces, no siempre es necesario que todo el mundo se enfoque en las mismas cosas. Si yo soy una persona que en el colegio prefiero estudiar matemáticas y no soy tan bueno en español, no me obligue a acomodarme a las cosas que hacen los que son mejores en español y más Ok. bien impulse las cosas que yo hago en matemáticas, que es lo que me da mejor. Ok, creo que aquí entraríamos entonces a un tema de flexibilidad del currículo, pero antes de ingresar a este tema o antes de adentrarnos a este tema, me gustaría que me compartiera un poco o que nos compartiera a todos un poco acerca de la historia de la educación. ¿Cómo llegamos a lo que hoy conocemos como sistema educativo? No sé, ¿qué nos puede decir ahí, Samuel? Hay una historia súper interesante que se puede revisar y que Rothbard también trata un poco Sí. en su libro de Por una nueva libertad. Y se trata es que las primeras personas que estaban buscando la intervención estatal eran, Sí. eran los protestantes, los luteranos principalmente, y luego los calvinistas en cierta manera. Pero los luteranos, en tanto, y si se conoce un poco la historia de la reforma, el protestantismo, lo que hubo fue un enfoque saliéndose de la iglesia católica hacia el Estado. Entonces, Ok. eso significó un enfoque distinto y lo que ellos querían era formar a la nación alemana, en el caso de Lutero, para que ellos siguieran los pasos que estaba dando la doctrina luterana. Era un tema para que las personas se uniformaran religiosamente, para que todas las Ya. personas que estuvieran bajo el dominio del rey, de los reyes o los príncipes alemanes en la época, estuvieran todos uniformemente con la misma ideología religiosa. Ok. Entonces, por ese lado, ahí empiezan a ocurrir estos temas a expandirse al Nuevo Mundo, Massachusetts primero, luego Maine, lugares así. Los comienzan a adoptar, sí, comienzan a adoptar Adaptarlos como, como mucho porque querían coartar la influencia de la Iglesia Católica en muchos casos, y también querían protestantizar a los nuevos inmigrantes. O sea, mucha de la educación como ocurrió en Estados Unidos principalmente sí, y luego en los otros países. No es que los católicos, los países más católicos se salven de eso. Los países más católicos buscaron la influencia del Estado para financiar la educación la educación católica y
influenciar la educación pública para que tuviera un enfoque católico. Entonces, digamos, en nuestro país también hubo temas en los que era imposible contratar gente protestante para que tratara temas educativos en ningún aspecto. Entonces, siempre ha habido como esta necesidad de control. No porque lo religioso sea malo o lo que sea, sino que siempre ha estado este deseo de uniformidad religiosa y que hoy tiene un deseo de uniformidad relativa, que tiene un enfoque religioso distinto, ¿sí? Que es más como en el que el Dios no es el Dios de los cristianos o el Dios de los católicos, sino que es Dios de Estado. del Estado. Ajá. Entonces, más o menos como por ese lado, podemos como resumir ese tema de el deseo de influenciar a las personas hacia la educación pública. Que al final ese deseo de querer que las personas sean uniformes, pues tristemente fracasa. Por ejemplo, las instituciones como la iglesia, que tengan, digamos, que sus propias doctrinas y su propia manera, digamos, que de pensar, pero el hecho de poder uniformar a las personas, pues al final Y digamos, se hace imposible. vamos, por ahí en lo que dice usted, no creo exactamente que sea triste que no podamos uniformarnos, porque una de las cosas buenísimas de la humanidad, de lo que nos hace tan interesantes como especie y como razas y etcétera, es que somos únicos, ¿sí? Sí. Y digamos que hemos sido hechos únicos en tantas maneras, individualmente somos únicos. Entonces, una de esas, las riquezas que tenemos es precisamente en esas diferencias que tenemos. Entonces, no es triste, es triste que haya un deseo como de uniformidad. Yo creo personalmente que siempre que le dan a uno sobre uniformidad, me siento como cuando uno lee las novelas distópicas, que están buscando siempre tener una sola persona, un nuevo hombre, por ejemplo, en Brave New World también. O sea, lo que se está buscando es tener un hombre específico, ¿sí? Una persona hecha al modo de quien está haciendo el programa, ¿sí? Como que sea el Estado, que sea un marxista, que sea un progresista, siempre que haya modelos o deseos de uniformidad, van a buscar eliminar cosas que nos hacen a nosotros, que hacen a nuestra especie interesante. Única, no, y creo que a eso era que me refería, solo que me equivoqué seguramente. Claro, me parece triste, es buscar la uniformidad, y eso es lo que realmente me parece triste, porque como usted dice, realmente el hecho de que seamos únicos como especie, que seamos únicos como individuo, es lo que al final nos termina enriqueciendo, ¿sí? Así que esas experiencias nos dan perspectivas distintas, nos dan especialidades distintas, habilidades distintas que podemos buscar afinar en vez de eliminar. Ok. Listo, el tema es el siguiente. Listo, ocurrió esto, evidentemente se expandió a todo el mundo y hoy, 2019, siglo XXI, tenemos una nueva perspectiva o una perspectiva muy diferente de educación de lo que era hace 200, 300, 400 años. O sea, es muy, muy diferente. Creo que no es tanto que nosotros tengamos percepciones de la educación, creo que nos ha fallado la percepción que teníamos antes de la educación, pero muchas de las personas que están a cargo de temas de educación tienen estas mismas ideas de uniformidad, La cosa es que no les ha funcionado y la gente está buscando alternativas al respecto, pero que no se han podido concretar precisamente porque hay un control de una narrativa de la educación que aún permanece. Ok, ¿cuál es esa narrativa? La narrativa principal es que el Estado tiene que estar metido en esto, ¿sí? Y que todo el mundo tiene que ser educado formalmente. Y realmente no todo el mundo tiene que ser. El argumento obviamente aquí es necesitamos formar ciudadanos, necesitamos educarlos.
Eso es una de las cosas, sí, el Estado precisamente busca, ¿para qué el Estado tiene que educar a sus personas? Decía Herbert Spencer, a sus ciudadanos, lo cita también Rothbard, y él decía, ¿para qué tiene que educar el Estado a sus ciudadanos? Y precisamente la respuesta es para crear ciudadanos correctos, ciudadanos de bien. Entonces, pero ¿quién decide que es un ciudadano de bien? Y solamente hay un juez en esto, es el Estado. ¿Cómo definimos cuándo ya se es buen ciudadano? Lo decide el Estado. Entonces, cuando esta es como la regla en la que estamos, el estándar en el que estamos viviendo a la gente, pues únicamente el Estado va a poder decirnos cuándo o cómo debe ser la educación. Es decir, de entrada, ya cuando llegamos aquí a la actualidad, siglo XXI, tenemos un gran problema que de fondo diríamos que es la necesidad de aquellos quienes están encargados de promover dichas leyes o de regular la educación, la necesidad de querer uniformar a las personas, ¿sí? Y obviamente con esto nos surgen varios problemas. Uno de ellos ya lo habíamos tocado anteriormente y creo que con esto vamos a poder coincidir no únicamente nosotros ni únicamente nuestra audiencia, sino que creo que la mayoría de personas que están inmersos dentro del sistema educativo podrían coincidir, y es el tema de la flexibilidad curricular. Porque como decía Samuel es excelente en temas, por ejemplo, de leyes, filosofía. Yo soy excelente en temas, no sé, de habilidades de ventas o temas de matemáticas, ¿sí? Eso evidentemente hace que estemos interesados en dos cosas diferentes. Y si el deseo del sistema educativo es uniformarnos, evidentemente ya hay un gran problema. Y hoy en día lo que tenemos son los currículos inflexibles que los impone ¿quién? Pues el Estado, quien está regulando todo el tema de la educación. ¿Soluciones alternadas a eso? Pues hasta el momento hemos tenido, por ejemplo, el tema de los vouchers. ¿Qué nos puede decir acerca del tema de los vouchers? Un poco para explicar, los vouchers básicamente sería, en vez de subsidiar la demanda, como se está haciendo actualmente, disculpe, en vez de subsidiar la oferta, que es como se está haciendo actualmente, que es dándole el dinero directamente a los colegios para abrir unos cupos y dar así educación pública, la propuesta de los vouchers es básicamente subsidiar desde la demanda, es decir, dar un bono directamente a los padres que son quienes están interesados en que sus hijos tengan una excelente educación, y de esta manera poder hacer competir entre colegios para que el que sea mejor colegio, pues evidentemente los padres van a querer ir a invertir en ese colegio. Que un poco el argumento de que esto va a mejorar la educación es que al competir entre colegios, los padres buscan poner a sus hijos en los mejores colegios, y de esta manera los colegios que sean peores se van a ver obligados de salir del sistema, sencillamente. Pero entonces, ¿qué nos puede compartir acerca de esta propuesta de los vouchers? Que de hecho ya se implementan en varios países. Sí, precisamente es un tema en el que se pretende y en lo que se busca es mejorar el acceso a la educación para que la educación sea más libre, ¿sí? ¿Y qué significa? Pero lo que pasa es que siempre que el Estado está metido, va a buscar control como le sea posible. Ok, un ejemplo. O sea, entonces, ¿cómo podría ser ahí en ese caso? Siempre que hemos visto, siempre lo hemos visto. Y hay un ejemplo específico que se llama, en el que pasó en Estados Unidos, que se llamaba es el Hillsdale College. Y es una universidad que siempre había estado recibiendo a veces como dinero por becas que había entregado el Estado. Y llegó el Estado y dijo un día, no vamos a entregar dinero a personas o a personas jurídicas, a personas a universidades o colegios o instituciones que no cumplan con unos requisitos
o con unos currículos que nosotros mismos pongamos, o que, o que tengan unos mínimos establecidos. Y básicamente las universidades que querían recibir incluso estudiantes que tuvieran becas de esos, tenían que acomodar sus currículos a eso. Y precisamente lo que dijo Hillsdale es: yo no voy a hacer eso. Lo que yo voy a hacer es, voy a pedir que las personas que quieran ver a esta universidad mantener su propio currículo, que aporte. Y es básicamente como lo que ocurre con los Patreons, con la página Patreon. La gente que nos escuchaba haber escuchado. Y es que la gente paga para quien esté recibiendo este dinero pueda hacer como mejor le parezca. Es básicamente eso. Y Rothbard en algún momento decía sobre eso, y es que en primer lugar la moralidad de los subsidios coercitivos siempre sería fuerza, incluso cuando lo que se está haciendo no es subsidiar la oferta, sino subsidiar la demanda. En segundo lugar, es inevitable que el poder del subsidio traiga con eso el poder de regular y de controlar. Siempre. Porque, como les decía, porque hay un subsidio de por medio y el Estado al final es quien impone las reglas para poder acceder a dicho subsidio. En este caso no sería para acceder al subsidio, sino para poder entregar dicho subsidio que ya fue entregado, porque se supone que se está subsidiando a la oferta. Precisamente, y la conclusión de esto es: el gobierno no le va a entregar dinero a todos los tipos de educación que sean. Nunca lo ha hecho y no lo va a preferir después. Y dice, claro, el gobierno solamente va a pagar vouchers a colegios privados que cumplan con sus propios requisitos. Y claro, eso lo que puede significar es que los colegios tengan que acomodarse siempre, incluso si reciben una parte solamente en vouchers, a lo que diga el Estado. Entonces, eso sería en caso de que quisieran aplicar a la recepción de dicho dinero, ¿cierto? Exactamente. Siempre que ellos quieran poder recibir, el Estado va a poder decir: oiga, antes de que usted reciba esto, usted tiene que acomodar esto, o el estudiante que quiera entrar acá no va a poder hacerlo. Entonces siempre va a ser eso no es una libertad para siempre. Entonces creo que es un paso posible hacia un mejor modelo educativo. Pero no puede ser el que concluya. Y por lo tanto, modelo ejemplar, digamos. Y por lo tanto no puede ser permanente, y la temporalidad tiene que ser de muy poco tiempo. Aunque nada más la implementación tomaría mucho tiempo, y más con nuestros políticos, pero... En Colombia hay un dicho, y es que todos los impuestos temporales son eternos. El 4 por 1000. El 4 por 1000. Todas quizás quisieran subirlo más. Nos pasó no solo con eso, y no solo con los impuestos, con todo lo demás. Está el tema del transporte. Nos dijeron que el SITP provisional, que son todos estos buses que estaban por mucho tiempo, de toda la vida, que solamente iban a estar mientras los iban reemplazando, y por eso iba a ser provisional. Hoy no hay fin para eso, y yo creo que mejor, la verdad, porque el STP no es lo mejor. Ok, entonces aparte de esto, hay un problema evidente, y no solamente ocurre que antes pensaba, ¿no? En medio de la ingenuidad, pensaba que solo ocurría en Colombia. Después comencé a pensar que ocurría únicamente en América Latina, muchas veces por esa tendencia de quererle como culpar a nuestra cultura. Pero después me di cuenta que pasa a nivel mundial. Y sea donde sea, en Estados Unidos, en países de primer mundo, o aquí en América Latina, en África, los colegios o la educación privada
viene a tener muchísimos mejores resultados que la educación pública. ¿Por qué? Hay modelos más flexibles generalmente y tienen la posibilidad de competir muchísimo más. La cosa es, cuando las empresas privadas no dan resultados, se quiebran siempre. Sí. Y cuando, a menos que el Estado meta las manos y ocurra lo que ocurrió en el 2008 con las empresas financieras. Ok. Pero generalmente si se va a quebrar, se va a quebrar. Y no hay nada que lo salve a menos que usted mejore el servicio. Usted tiene que, para que usted no se quiebre, usted tiene que ofrecerle un mejor servicio a un precio que razonable, que los usuarios consideren que valga la pena, Sí. para que usted pueda sobrevivir al mercado. El Estado no tiene esos problemas porque siempre va a estar subsidiado por la guita, por la plata de los contribuyentes. Sí, de hecho no únicamente los contribuyentes actuales, sino que se endeudan y endeudan a nuestras futuras generaciones, ¿no? Sí. Eh, Pero entonces sí, a raíz de esto que comencé a darme cuenta que efectivamente era a nivel mundial que las personas prefieren educación privada que educación pública en la medida que dan mejores resultados, ¿sí? Evidentemente muchos van a preferir educación pública en cuanto a que es gratuita, pero a lo que me refiero aquí es que da muchísimos mejores resultados. Bueno, pues digamos que aquí sale el tema de un poco lo que hablábamos ahorita de la competencia entre instituciones. Evidentemente, cuando una institución es privada y fracasa, normalmente, a menos que sea una entidad financiera, el gobierno va a permitir que se quiebre, ¿sí? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con las entidades financieras. Ahora, la otra discusión y el otro problema que tenemos es, creo que lo mencionábamos anteriormente, ¿cómo solucionamos entonces o qué alternativas tenemos para la flexibilidad curricular? ¿Qué alternativas? Todas las alternativas. O sea, la verdad es que la educación, como decíamos al principio, no es solamente las instituciones en las que estamos. Hay tantas posibilidades ahora de las que podemos usar. Ahora empecemos como con los más pequeños cuando hay homeschooling. Homeschooling es la alternativa que más protege a los niños en últimas. Usted va a saber en los colegios públicos o en los colegios en general, uno no está con conocidos. Uno no sabe qué exactamente está aprendiendo el niño. En homeschooling usted va a obtener un control mayor sobre la educación. Mi entera admiración de verdad a las personas y a los padres que tienen el valor de hacer homeschooling. Porque básicamente no solamente tienen que romper el paradigma de, oiga, es que no voy a llevar a mi hijo al colegio. No solamente es decir, no, es que no voy a dejarme llevar por lo que el Estado de cierta manera está tratando de imponer, sino que es romper culturalmente una tradición muy fuerte. Es decir, de verdad los padres que hacen homeschooling, o sea, los admiro muchísimo porque demanda obviamente el tiempo de poderles estar enseñando a sus hijos, demandan que estén pendientes y que yo siempre he creído esto y creo que muchas veces he escuchado un montón de críticas al respecto por decir esto, pero lo que hacen muchos padres con sus hijos en el colegio es darles una guardería. Sí, Y después, cuando salen de 11 los estudiantes, pasa lo mismo con la universidad. Se toma, no con todos, pero sí muchísimas personas, o sea, vienen 11 años de pensar una manera respecto al colegio, pasan a la universidad con una actitud muy similar y salen después de 16 años de educación y se dan cuenta que no han cultivado ningún tipo de habilidad productiva que le genere valor agregado a la sociedad. El tema de flexibilización curricular y de, por ejemplo, estas otras alternativas como de homeschooling y demás, le dan un valor agregado a la sociedad, pero inmediato. Porque es que los niños que están haciendo homeschooling son niños que se están criando con habilidades, talentos que de verdad
posteriormente van a poner al servicio de otras personas, que seguramente lo van a hacer muy bien porque vienen años y años sembrando un tipo de conocimiento, un tipo de habilidades que seguramente de aquí a unos 5 años o menos van a estar creando servicios, productos que le generen un valor agregado a la sociedad y al mismo tiempo pues se puedan vivir y puedan financiar su vida de esa manera. Sí, exacto. Entonces, eso es lo primero. Y lo que también ayuda mucho a homeschooling es que si bien los padres guían también eso, los intereses de los hijos, de los niños que están aprendiendo, son los que priman un poco más en las universidades, en los colegios, en las universidades y todo esto. Hay un deseo de cumplir con un currículo más allá de lo que realmente le interesa al estudiante, y es más bien cumplir con unos requisitos y unos certificados que impone el Estado. Entonces, por ese lado, hay otras alternativas de las que yo soy súper fan. Hay un personaje interesantísimo en la política estadounidense que se llama Peter Thiel, que es no solamente en la política, pero en temas de tecnológicos, Silicon Valley y de Venture Capital. Y el hombre tenía esta idea que se llama The Thiel Program. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Es un programa en el que está abierto ahí, está abierto en la otra. Se llama Thiel Fellowship, o la comunidad de Thiel. Y básicamente la idea es que en 2 años 100,000 les entregan a unos jóvenes recién salidos del colegio la oportunidad de innovar, porque la gente que sale del colegio muchas veces, antes de que los coja a la universidad y les toque pagar un montón de dinero, o incluso si no les toca pagar un montón de dinero, que se amolden a un sistema educativo, un pensamiento que tal vez les quite el deseo de innovar. Lo que él propone es más bien darles un dinero en el cual que ellos puedan invertir en la innovación, en la creación de nuevas ideas, en la invención de nuevas cosas. Entonces, ese es un asunto que me parece a mí súper interesante. Por ejemplo, resultado de esas innovaciones tendrán ellos derechos de explotación, ¿sí? Sí. Sí, que al final pues igual sería como el negocio, pero sería un negocio generando educación potente. Se genera educación, pero no solamente se genera educación, se crea valor para la persona que lo hace y para la sociedad en general. Este es uno de esos temas súper interesantes. Esto todavía continúa. Y siempre está la posibilidad de que esto reviente y nos dé y nos produzca una innovación perfecta, interesante. Por lo menos esta gente ya ganó experiencia en asuntos de cómo hacer negocios. Exactamente. Por un solo, de entrada. 2 años sin deudas. Exactamente. Incluso si usted quiere después meterse a la universidad, usted ya tiene una habilidad que le funciona en la universidad. Usted cuando entra a la universidad muchas veces entra sin habilidades y es para que se las enseñen. Y lo triste es que pasan 5 años y no se enseñan dichas habilidades. Y muchas veces les entregan conocimiento y quizás algún tipo de habilidades en cuanto a pensamiento crítico y eso. Pero criticar qué exactamente. Exactamente, pero pasan los 5 años y lo que sabemos es realmente la gente aprende su oficio, su profesión haciendo, trabajando, no mediante la teorización. Incluso cuando la teorización es súper importante. Pero hay mayor valor creado cuando se está haciendo y se aprende más las carreras cuando se está haciendo. Y precisamente hablando de este tema, hay otra
idea que recogió Rothbard en su libro también, que se llama Minds. Y Minds era un programa que utilizaba, que estaba utilizando una empresa, estaba en en Greenwich, Connecticut. Entonces hay otro sistema interesantísimo que ha utilizado Minds, y aquí he visto que ha utilizado compañías como Nescafé o Nestlé. Y básicamente es la idea de que usted toma a jóvenes y les enseña una habilidad. El tema que trataba Rothbard en Mind, en New Liberty, se llamaba Mind, y era un proyecto de una compañía que se llamaba Corn Product Refining Company de Greenwich, Connecticut. La idea era que ellos cogían a muchachos que habían salido de la escuela, y lo que hacían era tomarlos y les enseñaban en unas semanas habilidades técnicas, y les enseñaban mecanografía, y los metieron en trabajos corporativos. Y eso significa de una vez que usted entra al mercado y usted genera valor para usted, porque usted empieza a ganar dinero, usted puede empezar a ahorrar, se empieza a producir, pero también le genera beneficios a esta gente, que además de que le entregó a usted una habilidad y ganó un trabajador con habilidades que usted necesita. Y reitero, sin deuda, sin pasar 5 años. Y más que sin deuda, con plata. O sea, mire lo que es es mejor hay personas que no les conviene, y es mejor realmente que empiecen a trabajar antes. Sí, obviamente aquí vamos a tener un montón de académicos puristas como, ay, ¿de qué sirve el dinero si no tienen nada en la mente? Y un montón de babosadas que al final... ¿Y de qué sirve lo que tiene en la mente si no tiene nada en la panza? Sí. Me gustaría que cerremos este podcast viendo un poco lo que ha estado ocurriendo con algunas empresas de educación. Hasta el momento no hay una verdadera empresa disruptiva en la educación. Aún no la hay. No la hay porque cuando uno ve las grandes empresas que incluso ya han salido a la bolsa de valores y que están combinando la tecnología y educación, yo las podría dividir en dos. Por un lado están empresas como la empresa K12, que es una empresa que ya está en bolsa de valores, que se encarga de la gestión tecnológica de las instituciones que ya existen actualmente, universidades, academias, colegios y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Pues implementan aplicaciones, implementan software que simplemente les facilite la vida a los profesores, les facilite la vida a que los padres puedan estar vigilando las notas de los hijos, las asistencias de los hijos, temas tecnológicos dentro de la administración del mismo sistema. Estas empresas obviamente ven un enorme potencial, pues porque las instituciones sí quieren ahorrarse en costos, quieren darles, digamos que un plus a los padres, pero nada disruptivo más allá de implementar, nada que cambie exactamente el modelo, más allá que simplemente darles administración tecnológica, que sí acortan los tiempos súper bien, que sí que los padres ahora pueden estar más atentos de lo que están haciendo sus hijos, bien por los papás, pero nada disruptivo. Y considerando, y esta es una empresa que realmente factura muchísimo. De hecho, este año abrió aquí en Colombia, si no estoy mal, en julio, y ahorita están contratando un montón de programadores y demás, pero lo mismo, no es nada disruptivo. Pero por otro lado, están estas empresas que ofrecen virtualidad. Por lo mismo que haría un profesor grabándose. Aquí nosotros tenemos un profesor muy reconocido que es profe Julio. Pero es exactamente lo mismo. Entonces veo que están estas dos ramas en cuanto a negocios de tecnología y educación que hoy en día realmente no ofrecen nada disruptivo como en su momento lo hizo Airbnb en su industria, o lo hizo Uber en su industria, o lo han hecho estas empresas que realmente cambian el modelo. Hasta el momento
no lo hay, no lo hay, y yo creo y espero realmente que se pueda levantar una empresa que mediante tecnología cambie las metodologías, cambie todo ese sistema que nosotros de verdad tenemos. Precisamente es que si siempre la idea es como poder empezar a tomar acción, ¿sí? Sí. Y la acción que pues, se puede siempre tomar es edúquese usted mismo, ¿sí? Tome las riendas de su educación, tome las riendas de la educación de sus hijos, tome las riendas de la educación en su familia. O sea, busque alternativas siempre, ¿cierto? Nosotros siempre estamos mirando como hacia lo que ya está, eso tiene su valor, pero busque siempre poder ser usted autosostenible en la educación y sí, o sea, no hay nada mejor que usted tomar control de las decisiones de su vida y más con temas como ¿qué es lo que quiero aprender? Gracias, Samuel, y bueno, esperamos que haya sido de muchísimo agrado, utilidad este podcast. Por favor, compartan a sus amigos, familia que creen que les puede servir este podcast y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Tecnología y negocios en contexto.